Monterrey en los 90 era una ciudad que no se detenía nunca, que avanzaba con paso firme y decidido, que crecía día con día como si no hubiera límite, que olía a mezcla perfecta de humo de parrilla recién encendida, polvo de obra en construcción constante, aroma dulce de glorias quemadas saliendo de las dulcerías tradicionales del centro y el fresco de la cerveza recién abierta en cualquier patio de colonia. Era una urbe que despertaba con el sol pegando fuerte desde temprano, que vivía el día con intensidad y que alargaba las noches con pláticas interminables, risas que retumbaban en las banquetas y música que salía de los carros estacionados con las puertas abiertas. Con más de 3 millones de habitantes en el área metropolitana, los 90 fueron la década en que Monterrey se sintió en su punto más alto, más fuerte, más unida, más orgullosa de ser lo que era. La capital industrial del país, el motor que movía a México, pero también un lugar donde la familia seguía siendo el centro de todo, donde el trabajo duro era valor sagrado y donde la fiesta del fin de semana era recompensa merecida. La vida en Monterrey fluía de manera natural, sin pausas innecesarias, con un ritmo que era propio, que no copiaba a nadie, que se sentía diferente al resto del país porque aquí la gente hablaba directo, actuaba rápido y siempre tenía una solución para todo. Las mañanas eran frescas aunque el sol calentara pronto, las tardes eran calurosas y obligaban a buscar sombra bajo los árboles de las avenidas o en los patios de las casas, las noches eran largas y llenas de vida, con luces de los carros iluminando las calles y el sonido de la cumbia rebajada saliendo de los bajos potentes que retumbaban en el pecho. Todo estaba conectado. El trabajo con la familia con la carne asada con los amigos con la música con el orgullo de ser regio. La gente vivía con esa mezcla única de seriedad para el trabajo y calidez para la gente cercana. Las casas eran sólidas, de bloc, con bardas que protegían pero patios que invitaban, guerachis donde se guardaba el carro familiar y donde se preparaba la parrilla los fines de semana. Las colonias se extendían sin parar. Unas antiguas con casas de un piso y jardines grandes, otras nuevas con residenciales modernos y calles anchas, todas llenas de familias que se conocían, que se saludaban al pasar, que se prestaban herramientas o un poco de carbón cuando hacía falta. Los niños crecían libres en las calles, jugando hasta que la luz se iba, corriendo detrás de una pelota o de una bicicleta, aprendiendo desde pequeños ese no me rajo que los papás repetían como mantra. Los papás salían temprano, con la camisa planchada o el overol limpio según el trabajo, rumbo a las fábricas que no paraban, a las oficinas que crecían, a las construcciones que cambiaban el skyline día con día. Las mamás mantenían la casa en orden, preparaban la comida con lo que había, llevaban a los niños a la escuela y muchas veces también trabajaban, porque en Monterrey la mujer regia siempre ha sido fuerte, independiente, parte del motor que mueve todo. Los abuelos contaban historias de cuando la ciudad era más pequeña, de cuando el río tenía más agua, de cuando las fábricas eran el orgullo de todos. La ciudad crecía visiblemente, avenidas nuevas se abrían, puentes se construían, edificios subían piso tras piso, colonias enteras aparecían donde antes había cerro o campo. El tráfico ya era parte del día, con carros llenando las calles principales, claxones sonando impacientes, pero nadie se estresaba demasiado porque aquí la gente sabía que todo llegaba a su tiempo con esfuerzo. Las montañas alrededor vigilaban todo, el Cerro de la Silla con su forma inconfundible, la Mitra, el Topo Chico, recordatorios constantes de que Monterrey era norte, era fuerte, era diferente. La comida era parte esencial del flujo diario. No había día sin algo asado, sin tortillas de harina recién hechas, sin salsa que picara justo lo necesario. La carne asada no era solo comida, era ritual, era excusa para juntarse, para platicar horas, para reír y recordar. Los tacos eran rápidos después del trabajo, el cabrito era para celebrar, las glorias eran para el antojo dulce. Todo se comía con las manos, con cerveza fría al lado, con la familia alrededor de la mesa o en el patio. La música acompañaba cada momento. Cumbia rebajada en los carros con bajos que hacían vibrar el suelo, norteño en las cantinas donde los hombres mayores platicaban de la vida, rock en español en los antros donde los jóvenes bailaban hasta cerrar. La quebradita era baile obligado en las fiestas, con botas y sombrero, con pasos complicados que todos aprendían viendo a los demás.
El acordeón sonaba en las bodas, la guitarra en las serenatas, el bajo potente en las calles de las colonias populares. La gente era directa, sincera, trabajadora hasta el hueso. No había tiempo para rodeos, se decía lo que se pensaba, se hacía lo que se decía, se cumplía la palabra dada. El orgullo de ser regio no era presumido, era natural, era algo que se llevaba dentro y se mostraba en el trabajo bien hecho, en la familia unida, en la carne asada perfecta, en el pásale que se ofrecía sin pensarlo dos veces a quien llegara. Todo fluía sin interrupciones. El día de trabajo que terminaba con la satisfacción del deber cumplido, la tarde con los niños haciendo tarea o jugando, la noche con la familia viendo televisión o platicando en la banqueta, el fin de semana con la carne asada que duraba horas y horas. Monterrey era una ciudad que no necesitaba explicaciones, simplemente era, y eso bastaba para que quien viviera ahí la sintiera como la mejor del mundo. La vida seguía su curso natural. Las escuelas llenas de niños uniformados, las fábricas trabajando turnos completos, las oficinas con ejecutivos ambiciosos, las colonias con vecinos que se conocían de toda la vida. Las montañas seguían ahí, vigilando, recordando que la ciudad era parte de algo más grande, que el norte era fuerte y que Monterrey era su capital indiscutible. Los 90 fueron esa década en que todo parecía posible, crecer, prosperar, construir, disfrutar. Era una Monterrey que fluía con energía constante, que vivía con intensidad tranquila, que trabajaba con orgullo y festejaba con ganas. Era la sultana en su mejor momento, cuando el esfuerzo valía la pena, cuando la familia era refugio, cuando la carne asada arreglaba cualquier día malo y cuando ser regio era motivo de sonrisa permanente. Y para quienes la vivieron, esa Monterrey sigue viva en cada recuerdo. En el olor a carbón encendido, en el sonido de la cumbia retumbando, en el sabor de la arrachera jugosa, en la risa de los amigos alrededor de la mesa, en el orgullo de decir de Monterrey soy sin necesidad de más palabras. Era una ciudad que fluía, que vivía, que respiraba norteño puro. Una Monterrey que no necesitaba coronas porque ya reinaba por derecho propio. Y esa década, esa forma de vivir, esa esencia regia, es la que se extraña con el alma entera. Arriba Monterrey, siempre y para siempre. Y esa Monterrey seguía fluyendo sin detenerse, día tras día, semana tras semana, año tras año, con una energía que parecía no agotarse nunca, con una vitalidad que se sentía en el aire seco que entraba por las ventanas abiertas de los carros, en el polvo que se levantaba cuando pasaba un camión cargado rumbo a las fábricas, en el olor constante a carne asada que salía de algún patio cercano aunque fuera martes, en el sonido de las risas que retumbaban en las banquetas cuando los vecinos se juntaban a platicar después de la cena. Todo seguía conectado de una manera natural, sin forzarlo, sin explicarlo, simplemente porque así era la vida regia, trabajo, familia, amigos, comida, música, orgullo, todo en un flujo continuo que no necesitaba pausas ni grandes anuncios. Las mañanas seguían siendo el arranque del motor diario. El sol saliendo por detrás del cerro de la Silla y bañando las calles con una luz dorada que hacía que todo pareciera más limpio, más nuevo, más lleno de posibilidades. La gente se levantaba temprano porque aquí no había lugar para la flojera, porque el día rendía más cuando se empezaba pronto, porque el tráfico ya empezaba a formarse en avenidas como Constitución o Gonzalitos y llegar tarde no era opción. Los papás se ponían la camisa planchada o el overol limpio, tomaban su café negro de olla con un pan dulce rápido y salían rumbo al trabajo, algunos en carro propio, otros en camión urbano que pasaba puntual, todos con la mentalidad de que hoy iba a ser un día productivo, de que hoy se iba a avanzar algo, de que hoy se iba a poner un ladrillo más en el futuro de la familia. Las mamás seguían siendo el eje que mantenía todo en movimiento. Preparando el lunch para los niños, revisando la tarea de la noche anterior, limpiando la casa con esa eficiencia regia que no dejaba rincón sin tocar, y muchas veces también saliendo a trabajar porque en Monterrey la mujer siempre ha sido parte del esfuerzo colectivo, porque aquí no había distinción cuando se trataba de sacar adelante a la familia. Los niños seguían yendo a la escuela con el uniforme impecable, mochila al hombro, aprendiendo desde pequeños que el estudio era la llave para algo mejor, que el TEC o la UANL eran metas alcanzables con esfuerzo, que ser alguien en la vida dependía de uno mismo y no de la suerte.
Las tardes seguían siendo ese momento de transición donde la ciudad respiraba un poco más lento. El sol pegando fuerte obligaba a buscar sombra, los patios se llenaban de niños jugando o de señores mayores sentados en sillas de plástico viendo pasar la vida. Las mamás preparaban la cena con lo que había en la refri o con lo que trajeron del mercado, los papás regresaban cansados pero satisfechos porque el día había rendido. Todo seguía fluyendo con naturalidad. La tarea se hacía en la mesa del comedor, la televisión se prendía para ver el noticiero o alguna novela, la radio sonaba bajito con norteño o con lo que estuviera de moda en esa temporada.